Este día, Señor, por cada momento vivido, Dios del cielo, en lo cual estuviste presente, Señor, y muchas veces hasta guardarse silencio, esperando qué actitud tenemos frente a cada situación que se nos presenta, y sabiendo que hay un conocimiento de tu palabra que nos lleva a actuar con principios, y esos principios traen edificación y bendición a la humanidad. Por eso, oh Dios de la gloria, te agradezco también por cada persona, Señor, que sigue llegando hasta este sitio, y te ruego por quienes vienen de camino, para que sean despejadas aquellas avenidas, Dios del cielo, y en los transportes que ellos vienen se puedan movilizar y llegar hasta este lugar en bendición. Gracias, Dios, por alcanzar a aquel que está en su hogar, aquel que está allí atribulado o está enfermo o está debilitado. Gracias por ministrarle y por fortalecer su vida, por levantarlo con fuerzas nuevas para que también se allegue a este lugar. Gracias por la palabra que en esta noche va a ser enseñada, va a ser predicada, por esas buenas nuevas, por esa bendición que tú quieres, Señor, que tengamos atesorada en nuestro corazón, porque sabemos, Dios, que entre más conocemos, tú más nos demandas, porque hay un crecimiento, Dios, que no se puede detener en nuestra vida, porque hay una estatura que tenemos que alcanzar, y esa es la estatura de Jesús de Nazaret, esa estatura en ese campo espiritual. Dios, muchas gracias por nuestros hijos, gracias, Señor, por cada persona que nos rodea, gracias, Dios, por cada vida que en este día nos acompañó y con quienes pudimos dialogar, con quienes pudimos compartir acerca de las maravillas tuyas. Te agradecemos, Señor, porque la palabra que se siembra sigue haciendo impacto en cada corazón, y sabemos, Dios, que tu Espíritu Santo sigue redarguyendo y sigue inquietando, Dios del cielo, porque unos sembramos y otros son los que cosechan, porque toda la bendición viene de parte tuya, mi Señor, y tú eres el que da el crecimiento en todo. Muchas gracias, bendito Espíritu de Dios, por tocar el corazón de nuestros seres queridos, Dios mío, aquellos que por alguna situación se han apartado de tus caminos. Los colocamos ante ti y los traemos a libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Que haya un toque especial de tu Espíritu Santo en esas vidas, que haya un momento de reflexión y la palabra tuya que han oído, que escucharon y que llevan dentro de sí, esa palabra cause un impacto de limpieza, un impacto, Dios mío, para que haya renovación en la vida, en los corazones. Te adoramos, bendito Jesús, exaltamos tu grandeza, poderoso Dios de Israel, porque tú eres nuestro Dios. Tú eres el grande, el poderoso de Israel. Tú eres el todo glorioso en quien hemos confiado y delante de quien se dobla toda rodilla, porque reconocemos, Dios, que sin ti nada podemos hacer. Muchas gracias, Dios mío, porque cuando fijaste tus divinos ojos sobre nosotros, cuando miraste sobre la tierra, tuviste misericordia de nosotros y nos sacaste de ese lodo cenagoso donde se encontraba nuestra vida, perdido de nuestros delitos y pecados. Y por tu amor y tu misericordia, Señor, nos diste vida y nos ayudaste a proseguir en esta senda poderosa, para que cada día, reconociendo tu grandeza, podamos adorarte. Muchas gracias, Dios, por este tiempo que hemos apartado para ti. Queremos hoy, Dios, agradecerte de una manera muy especial, porque tú eres el que nos da el refrigerio a nuestro espíritu. Muchas gracias, Dios del cielo, por la libertad con que tú nos has hecho libres, por esos cielos abiertos, Dios eterno, en esta hora, porque hay libertad en el nombre de Jesucristo, porque ni el brujo, ni el hechicero, ni el malo se levanta en la congregación de los justos, porque la autoridad que tú nos has dado, Señor Dios del cielo, podemos atar todo príncipe de las tinieblas y recordar al enemigo de nuestras almas que es un vencido, que es un derrotado, y nada tiene con la iglesia de Jesucristo, nada tiene con nosotros, nada tiene en nuestra familia, nada tiene en nosotros, porque escrito está en la palabra: resistid al diablo y de vosotros huirá. Por eso, Señor, sabemos, Dios del cielo, que en tu nombre somos más que vencedores, y que ninguna arma forjada contra nuestra vida prospera, ni ninguna mano violenta contra nosotros puede tampoco alcanzar ningún objetivo.
Y ninguna lengua viperina que se levanta para dañar a Dios en la honra y en el testimonio podrá hallar cabida en medio de tu iglesia. Por eso, mi amado Señor, te agradecemos por esos principios poderosos que tú nos enseñas, porque tu palabra dice que tus mandamientos no son difíciles, no son gravosos, sino que si estando contigo, Dios, todo es posible, porque toda fortaleza viene de tu mano. Dios, te agradezco por este pueblo que sabe adorarte, por este pueblo que sabe hablar contigo. Te agradezco, Señor, porque hay sinceridad en estos corazones, y tú que todo lo escudriñas, tú que todo lo sabes, Dios mío, estás viendo, Señor, en este momento, Dios de la gloria, el propósito de cada uno de ellos, y cómo han venido, Dios, con esa disposición, aprovechando bien el tiempo, como dice la Escritura, porque los días son malos. Muchas gracias, mi amado Jesucristo, porque colocas ese cerco de protección en nuestra vida, y porque podemos reconocer, Dios, que vale la pena servir a Jesucristo. Por eso, con toda nuestra fortaleza dada por ti, por toda la bendición recibida de tus manos, estas palmas suenan para el Rey de Gloria, para el Señor de Señores, en cuya presencia se deleita nuestra vida. Y sabemos, Dios, que mientras estas palmas suenan, el cansancio se va, la fatiga desaparece en el nombre de Jesucristo. Se va toda enfermedad, se va todo decaimiento, todo aburrimiento, todo lo que quiera dar la pila desaparece en el nombre de Jesucristo de Nazaret, porque mi casa y yo servimos a Jehová, el Dios de Israel, y ante Él nos mostramos, Dios de la gloria, y declaramos la bendición del Todopoderoso. Hay unción del Rey del cielo, Espíritu Santo que se mueve con libertad en cada corazón. He aquí la gloria del poderoso de Israel, he aquí el poderoso de Israel en nosotros, aleluya. Bendecido por siempre es nuestro Dios, bendecido por siempre es nuestro Padre. Gracias, Jesucristo, gracias, Jesús, por ser el camino, la verdad, la vida, por ser
Gracias porque nos sigues llamando. No importa el paso del tiempo. Hoy recordamos ese hermoso sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Tú dijiste, todo es consumado. Tú dijiste, consumado es, para que tu iglesia sea victoriosa. Hoy como iglesia, como servidores, venimos delante de ti, Señor, obedeciendo a tu llamado. Tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy. Tú nos llamas no porque seamos perfectos, no porque seamos los mejores. Nos llamas, Señor, porque tú crees en nosotros, porque tú nos diste un nombre, porque nos diste antes de la fundación del mundo. Tú nos llamas, Señor, porque creíste en que podemos hacer la obra para la cual nos has llamado, porque el poder que te levantó de entre los muertos hoy vive en nosotros. Ese poder vive en nosotros, el mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo amor que trae libertad, el mismo amor que al ciego vista da, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre hoy. El mismo Dios que el cielo formó, el mismo Dios que en la cruz murió, nos llama por nombre hoy. Tú nos llamas por nombre Gracias por llamarnos por nuestro nombre, Señor, porque tú nos conoces. Sabes, Dios, todo de nosotros. Muchas gracias, Divino Espíritu Santo. Muchas gracias por estar presente. Gracias por moverte con libertad en cada corazón. Gracias por traer fortaleza, paz y seguridad a cada vida. Gracias porque has quitado todo sentimiento de derrota, de cansancio, toda fatiga de nuestro cuerpo. También tú la has quitado, Dios del cielo. Tu palabra dice que el que esté cargado y cansado, venga a ti y tú nos harás descansar. Muchas gracias por el privilegio que tenemos de ser tus hijos y de poder disfrutar de esa herencia bendita. Gracias, mi Jesús, por aquellas puertas abiertas, Dios, para bendición financiera en nuestros hogares, en la familia. Gracias, Dios, por utilizar todo medio para darnos ese pronto socorro y esas añadiduras a nuestra vida llena. Y sabemos que la bendición que tú das no añade tristeza a nuestro corazón, sino que todo lo que procede de ti nos trae vida y nos trae bendición. Gracias, Señor, por Colombia, nuestra nación.
por sus tierras fértiles, Dios. Gracias por cada nación donde hay un pueblo que cree en tus promesas, y también declaramos esa bendición allá en aquellos lugares, Dios de la gloria, donde está tu iglesia, está tu bendición. Gracias, Dios, por darnos un corazón dadivoso, un corazón dispuesto cada día para servir a tu causa. Bendice las columnas financieras, Señor, en este ministerio. Gracias, Dios, por multiplicar cada día en esa fe, esos recursos, Dios mío, en lo que tú nos has dado como provisión, en nuestra alacena, en nuestra mesa, también en la mesa del huérfano, de la viuda, de la desamparada. Gracias, mi Señor, porque nunca falta tu pronto socorro en nuestras vidas. Hoy sea glorificado tu nombre, y venimos de ánimo voluntario para depositar en este alfolí lo que hemos propuesto en nuestro corazón, solo por obediencia, Dios, a lo que tú nos has enseñado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Adoramos al Rey del cielo. Él vive y por siempre su misericordia. Muchas gracias, Dios, por todo lo que tú sigues haciendo, Dios mío. Gracias, Jesús. ¿Qué es la fe? En una sola palabra, la fe es confiar, pero no es confianza ni certidumbre. La fe de la Biblia es responder a lo que Dios ha revelado. Es convicción en lo que Dios ha revelado de sí mismo. Fe no tiene el que dice que Dios existe. Los demonios también saben que Dios es Dios, pero no tienen la fe verdadera. Fe no tiene el que cree en lo sobrenatural buscando milagros y prosperidad. Jesús conoce los corazones y sabe que aquellos que solo están detrás de milagros no lo anhelan a Él, sino lo que Él puede hacer. La fe es una entrega total a Dios por haber gustado su bondad. La fe la tiene aquel que cuando come del pan de vida queda satisfecho. Fe la muestra aquel que ve en Jesús al Salvador del mundo y cae de rodillas en busca del perdón. La fe la tienen aquellos que entienden que al que cree todo le es posible y claman al Señor: creo, ayúdame en mi incredulidad. El hombre de fe piensa una y otra vez en el carácter de Dios y sus promesas en Cristo. El hombre de fe sabe lo pasajero de los placeres temporales del pecado y considera como mayores riquezas el oprobio de Cristo, teniendo la mirada puesta en su recompensa. Él está seguro en su corazón, porque a la cruz le compró el perdón de sus pecados, lo declaró justo ante Dios, y nada lo puede apartar del amor de Dios. El hombre de fe está confiado en que por medio de todas las cosas en su vida, por más difíciles que sean, Dios siempre le hace el bien. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe no es creer lo que no tiene sentido. ¿Qué es la fe? Confiar en todo lo que es Dios para nosotros, en Cristo Jesús. Nos llamas
mediten en este versículo de Isaías 66, versículo 18. Yo sé bien lo que hacen y lo que piensan, pero ha llegado el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas, y ellas vendrán y verán mi gloria. Amén. Y en esta noche, agradecida con el Señor por la vida y por todo lo que Él sigue haciendo en nosotros, me es de gozo saludarles a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo y darle gracias a Dios por sus vidas y por ese sentir de sus corazones para llegar hasta este lugar con el propósito de ser edificados por la palabra. Que damos las gracias a Dios por ese instrumento precioso que en esta noche se deja llevar en las manos de Dios, que su Espíritu Santo le unja de una manera especial, y lo que Él ha preparado para darnos a nuestra vida trae una unción y trae una sazón especial, porque es la palabra de Dios. Así que nuestro hermano Jason en esta noche, ya ustedes saben, es del equipo de servidores, pero sobre todo con un corazón dispuesto para el Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Buenas noches, Dios los bendiga. Amén. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bien. Bueno, me alegra mucho. De verdad que es rico venir a alabar a Dios, amén, y descansar en su presencia y retomar fuerzas y energías para seguir en este camino que Él nos ha puesto en cada uno de los campos que nos desempeñamos. La última vez que hablamos, que tuve la oportunidad de hablar con ustedes, hablamos de un tema controversial. ¿Quién se acuerda? Hay un premio que se lo traigo el domingo al que me diga. ¿De qué hablamos la última vez que ¿se acuerdan que era por allá ensanchando nuestras estacas y que hablamos que lo primero que teníamos que ensanchar era ¿qué? Nuestra mente, ¿cierto? Porque si no ensanchábamos la mente, no podíamos pretender ensanchar nuestro terreno y las circunstancias de nuestra vida. Y esa prédica se llamó Mente Abierta, ¿se acuerdan? Hoy vamos a hablar un poco de este tema, y la predicación del domingo, pues sin saber que iba a predicar el pastor Andrés, se conectó muy bien con lo que yo venía preparando, y él hablaba y decía una frase muy importante y muy real, y nos decía que la razón por la que nosotros andamos frustrados es porque no obedecemos la voz de Dios o porque la dejamos de escuchar. Yo creo que ya a estas alturas del mes que está por terminar, ya sabemos el concepto de frustración, ya sabemos el origen del latín, del griego, del arameo, del chino, del japonés, de la palabra frustración. Ya sabemos por qué viene, cómo superarla, cómo hacer para salir de esta circunstancia. Pero la pregunta del mes que la pastora hacía en el tema para este tema es: ¿cuándo aparece la frustración? La causa por la cual aparece la frustración. Y por eso quise hacer como esa relación con la prédica del día domingo. ¿Cuántos vinieron el domingo? ¿Cierto? Y era una palabra de ánimo, pero también de confrontación, en la que se nos hablaba que para vencer la frustración lo primero que tenemos es que estar alineados con los pensamientos y con los planes de Dios. Pero para empezar vamos a hacer una actividad rápidamente, y los servidores tienen unas fichitas que les van a repartir a cada uno así velozmente, porque no tenemos sino 2 minuticos para hacer esto. En esa ficha usted va a escribir en una cara su nombre, y en la otra ficha, en la otra cara de la ficha, quiero que usted, mediante un símbolo, mediante un dibujo, excepto palabras o escritos, solamente una imagen o un símbolo o una señal, me prestaron aquí para La Paz, por favor, van a responder a la pregunta: ¿cómo reacciono cuando las cosas no me salen como las he planeado? Entonces, en una cara vamos a escribir ¿qué? El nombre, nuestro nombre, entonces Pepito Pérez. Y en la otra cara de esa ficha, usted va, no empiece a pedir esfero, porque acá todos tenemos que traer esfero, agenda y Biblia. Bueno. Entonces, en una cara escriba su nombre, esa fichita se va a quedar con usted, y en la otra cara va a responder mediante ¿qué?
un símbolo, un dibujo, una señal, ¿cómo respondo yo? ¿O cómo reacciono yo cuando las cosas no me salen como las he planeado? Entonces, si quiere hacer una cara, una señal, un símbolo, y para eso le quedan 30 segunditos. Y mientras que usted va a ir haciendo su ejercicio y analizando cómo reacciono yo cuando las cosas no me salen bien, cuando mis planes se dañan, ¿qué es lo que sale de mi boca? ¿Qué es lo que sale de mi boca? ¿Qué es lo que sucede en mí, en mi vida? ¿Cómo reacciono yo cuando los planes se me cambian? Cuando hay un cambio de planes, usted le dicen nos vemos a las 8, después dicen no, mira, es que ya no podemos, nos toca vernos en otro día. ¿Cómo reacciono? O cuando usted ha trabajado tanto por un ascenso y resulta que no le salió, o usted ha hecho todo lo posible por mejorar en su salud, ha pagado un médico y otro, ha pedido oración, usted mismo se ha metido en oración y no le ha salido. ¿Cómo reacciona usted? ¿Quién ya hizo la tarea? Levante la manito. Listo. Los que no, entonces les queda de tarea. Ese dibujito usted lo va a tener ahí. Quiero hacer solamente una pregunta. Levante la mano quienes dibujaron un símbolo, una señal positivo. Negativo. Creo que todos, ¿cierto? Hoy, ¿por qué quiero que hagamos eso? Porque esa fichita para que usted la tenga ahí en su Biblia, porque hemos aprendido y casi siempre que tengo la oportunidad de compartir con ustedes les digo que no está mal y que Dios no nos va a castigar porque nosotros le digamos o dejemos expresar nuestras emociones tal y cual como están. Pero hoy creo que equilibremos la balanza porque nosotros no nos podemos quedar solamente en la pataleta y en la rabieta con el Señor cuando algo no nos sale bien. Y para eso vamos a... Bueno, pero antes, si usted siente la confianza con un vecino, déjele ver el dibujito que usted hizo, a ver si se le relaciona. O el símbolo. El símbolo. ¿Ya? Entonces, si nos damos cuenta, ese servicio, damos una bienvenida a todos los que nos ven por las redes sociales y demás. Sin embargo, este servicio estamos enfocados esta reunión es enfocada a los servidores. Y si ustedes se dan cuenta, es muy importante que como equipo de servidores identifiquemos nuestros por qué comunes. Entonces, aquí estamos identificando que cuando algo no nos sale bien, ¿cómo reaccionamos todos? Con cosas negativas, ¿cierto? Puede ser con rabia, o lloramos, o hacemos pataleta, o nos enojamos, o gritamos, o nos sentimos frustrados. Entonces, partimos que todos estamos en el mismo momento. Para esto quiero que hoy estudiemos la vida de un personaje que sabemos desde la escuela dominical y vamos a aprender de un personaje a quien las cosas no le salieron como él las planeaba y nos vamos a identificar con este personaje porque a este personaje Dios le cambió los planes totalmente. Y yo me imagino que tuvo algunas reacciones que usted dibujó en esas fichitas bibliográficas. Entonces, este personaje que vamos a ver el día de hoy es Jonás. Entonces, Jonás es un libro muy pequeño de la Biblia, solamente tiene 4 capítulos, es decir, usted quiere un día decir, uy, yo me leí todo un capítulo de la Biblia hoy, lea Jonás. Y ahí ya leyó un capítulo. 4 capítulos y Jonás es un profeta del Antiguo Testamento, un libro de 4 capítulos, y Jonás era hijo o fue hijo de un profeta, es decir, que él tenía esa profesión sacerdotal y ministerial de generación en generación. Él tenía un llamado y fue entrenado desde niño para ser profeta, su papá era profeta, entonces yo me imagino que él creció viendo a su papá diciendo profecías al pueblo y que esas profecías se cumplían. También si él fue entrenado como profeta, él sabía que lo que Dios decía que pasaba, se cumplía. Y esa fue su formación. Para los que de pronto no están familiarizados con la historia de Jonás, les hago un resumen rápidamente. Dios iba a destruir una ciudad que se llamaba Nínive. Esa ciudad era la más importante de su tiempo en Siria y Dios la mandó destruir porque el nivel de pecado de esa ciudad ya había llegado al tope. Y Dios mandó a Jonás, a este profeta, para que le diera ese mensaje de destrucción a esa ciudad. Por su parte, Jonás tenía mucho miedo de ir a Nínive, más adelante les voy a decir por qué. Él no tenía ni la más mínima intención de ir a Nínive y entonces él armó su plan aparte y cogió
para ir a Nínive necesitaba tomar un barco y tomó un barco para el otro lado, para una ciudad que se llamaba Tarsis. Es como que usted vaya para Soacha y coja un Transmilenio que lo lleve a Chía. La orden está para ir para Soacha y vaya para Chía. Resulta que cuando él se subió a esa nave con rumbo ¿a dónde? Ay, ¿quién dijo a Nínive? A Tarsis. Entonces, en esa noche, hubo una tormenta que incluso los marineros estaban sorprendidos porque era una tormenta que no era normal. Ellos hasta incluso empezaron a decir, no, es que los dioses deben estar enojados porque esta tormenta está muy tenaz. Entonces vaya a Jonás capítulo 1, versículos 8 al 12. Los marineros empezaron a reclamar, ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? Y le decían a Jonás, ¿quién es usted? ¿En qué trabaja? ¿De qué país es? ¿Cuál es su nacionalidad? Le decían a Jonás. Soy hebreo, contestó Jonás, y temo al Señor Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¿Y por qué lo hiciste?, le dijeron. Y como la tormenta seguían empeorando, le preguntaban, ¿qué hacemos entonces para que esta tormenta no nos mate a todos? Y lo que Jonás respondió está en el versículo 12. Échenme al mar y volverá la calma. Yo soy el único culpable de esta terrible tormenta. Entonces vemos que los marineros estaban sorprendidos por la magnitud de la tormenta, pero a su vez Jonás, aunque estaba en dirección opuesta, él sí era consciente que estaba desobedeciendo y que él era el que había generado toda esta situación. En el versículo 17, si usted lo sigue mirando ahí al final del capítulo 1, vamos a ver que en esta historia Dios generó dos animales. Y en el versículo 17 nos presenta el primer animal en esta historia. Recuerden ¿qué hicieron con Jonás los marineros? Lo echaron al mar. Ahí usted sigue leyendo y la tempestad pues se calmó, y en el versículo 17 dice que cuando Jonás cayó al mar, el Señor se había provisto de un gran pez. No sé por qué se dice que es una ballena, de pronto porque en todos los libros dicen que en los libros de niños aparece la ballena, pero aquí la Biblia dice que es un gran pez, que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Este gran pez se comió a Jonás, y en el versículo 9 del capítulo 2, pues obviamente Jonás ya estaba ahí entre la barriga del gran pez, y él empezó a arrepentirse y a generar una oración delante de Dios. Dice el versículo 9 del capítulo 2 de Jonás: yo te ofreceré sacrificios con canto de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación solo viene del Señor. Y el versículo 10 dice que el Señor Dios, que ordenó o que le dio la orden que se tragara a Jonás a ese pez, le ordenó también ese mismo pez que escupiera a Jonás sobre la playa. Esto que nos lleva a pensar y a meditar: los planes del Señor nunca van a ser frustrados, y lo que Él dijo se hará. Entonces resulta que en este versículo 10 Dios le ordena al pez escupir a Jonás en la playa, y llegamos al capítulo 3, que es donde vamos a profundizar. Entonces ya estamos como contextualizados con la historia. Entonces el pez escupió a Jonás en la playa, y el Señor nuevamente en el capítulo 3, ¿qué hace? Le da la misma orden a Jonás. Dice el versículo 1 del capítulo 3: el Señor le habló por segunda vez a Jonás. El Señor a nosotros nos ha hablado 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, etc. Y le dijo: levántate y ve a la ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. ¿Le cambió la orden el Señor? Para nada. Esta vez, versículo 3, Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Entonces, vemos varias cosas en este capítulo 3. Dios tiene un plan que usualmente es diferente al mío. Y no se lo estoy diciendo porque sí. Vemos otra cosa, que es que Dios tiene un plan y Él va a insistir por cumplirlo las veces que sea necesario con nosotros, así nosotros queramos o no. Y si usted no lo cree, mire lo que dice Isaías capítulo 55,
Versículo 8, porque esto no se trata de qué tan inteligentes seamos, qué tan estudiados, qué tan exitosos. Dice Isaías 55, 8 y 9, y es muy conocido. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y mis caminos son más altos que sus caminos, dice el Señor. En esta versión dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Entonces, dice el versículo 9, y así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. En el momento en que estamos mirando a Jonás, Jonás se fue para un plan totalmente diferente al que el Señor le había mandado. ¿Y por qué? ¿Por qué no querría Jonás ir a Nínive? ¿Porque él era desobediente? ¿Porque él era testarudo? Resulta que mirando sobre Nínive, Nínive era constituida o se conocía como una ciudad sanguinaria. Mire lo que dice Nahum 3:1. Libro de Nahum, más adelantico y después de Jonás. Nahum fue otro profeta y él se refería a Nínive así. ¿Qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras. Está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. El versículo 2 también nos habla de la caída de Nínive y dice por qué era así. Esta ciudad era conocida no solamente por sus crímenes y por ser sanguinaria, sino también porque era una torturadora. A los prisioneros que ellos tenían, no simplemente los ejecutaban, sino que los llevaban a niveles extremos de tortura. Entonces imagínense lo que pensaría Jonás, no, a mí donde me cojan me va a ir pero bien, ¿cierto? Era también conocida por la cantidad de robos. Era una ciudad que era muy rica, era una ciudad muy opulente, pero al mismo tiempo era una ciudad que era muy corrupta. En Nahum 2:9 dice, roben la plata, saqueen el oro, los tesoros de Nínive no tienen fin, su riqueza es incalculable. Pronto la ciudad es saqueada, queda vacía y en ruinas. Aquí está profetizando Nahum sobre Nínive. También Nínive no solamente tenía estas bellas características, sino que aparte de eso era idólatra. Era una ciudad que adoraba a la diosa de la guerra y dentro de la idolatría ellos tenían un culto que era el de la prostitución sagrada. Entonces para ellos era bien visto que en los templos hubiesen actos de prostitución. En otras palabras, para el pobre de Jonás no era nada fácil ir a llevar este mensaje. Es como nosotros irnos a meter cuando en este tiempo estaba el San Vicente del Caguán, digamos, y ir a predicar allá a todas las personas que tenían el poder en ese entonces. Dios los va a consumir, Dios va a destruir. ¿Qué se imagina usted que irían a hacer? Obviamente, ¿cierto? Entonces a veces somos muy ligeros para juzgar a los personajes de la Biblia, pero pues no conocemos el trasfondo. Entonces no era fácil para Jonás porque Jonás estaba temiendo por su vida. Finalmente, después de que regresamos allá a Jonás 3, de que el pez escupe a Jonás en la playa, Jonás decide obedecer, decide hacer caso a lo que el Señor le había mandado. Y en el versículo 4 hasta el versículo 9, dice que el día que Jonás entró a la ciudad, proclamó a la multitud y le empezó a decir, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y ahí pasa algo increíble, y es que los gobernantes de Nínive dicen, ¿cómo así? Vamos entonces a cambiar, vamos a transformar, todo el mundo en ayuno, todo el mundo en oración, todo el mundo se va a vestir de ceniza y se va a postrar, no le van a dar ni agua, ni nada de comer ni a los niños, ni a los animales. Es decir, toda la creación de esa ciudad postrada en adoración y pidiendo perdón y arrepintiéndose delante del Señor. ¿Se imagina esto acá en Bogotá? Algún día. Amén. Pero entonces... esto generó un resultado en el versículo 10 y dice que cuando Dios vio lo que esta ciudad estaba haciendo, humillándose, postrándose, pidiendo perdón de todo corazón, arrepintiéndose, dice el versículo 10 de Jonás 3, cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción con que los había amenazado. Este versículo 10 nos deja ver el Dios que a veces nosotros como cristianos se nos olvida y como iglesia. Porque empezamos a creer solamente en un Dios de juicio,
en un Dios que consume, en un Dios que castiga, y se nos olvida que por encima de todo eso Dios es un Dios de amor. Y en este versículo 10 se nos revela ese Dios en el cual nosotros creemos también. El Dios que por encima del pecado sobreabunda con su gracia. Y resulta que para un hijo de Dios como usted y yo siempre va a haber esperanza, por más frustrados que estemos. ¿Usted lo cree? Y este versículo 10 nos recuerda que el arrepentimiento verdadero trae gracia sobreabundante. Pero a nuestro personaje Jonás, este cambio de planes no le gustó ni poquito. No le gustó absolutamente nada, porque él tenía sus planes. ¿Recuerdan cuál era la profesión de él? Profeta. Entonces, como buen profeta sabía que lo que Dios decía, si Dios decía A, era A. Si Dios decía Z, era Z. Si Dios decía agua, era agua. Aquí Dios, ¿qué había dicho? Los voy a destruir en 40 días. Y el versículo 10 nos dice que Dios, a causa del arrepentimiento, cambió su parecer. Y a Jonás no le gustó absolutamente nada. Y esto lo llevó a una frustración. Lo llevó a una desilusión. Ese cambio de planes no le gustó porque él estaba acostumbrado a que Dios cumplía lo que decía. ¿Por qué? Porque la visión que Jonás tenía de Dios era una visión muy lógica, muy racional. Entonces él tenía a Dios encasillado en esquemas. Entonces, si el pueblo ora, Dios responde. Si el pueblo se rebela, Dios le pega. Si el pueblo peca, Dios lo castiga. Sí. ¿Por qué? Porque él era don profeta Jonás. Y a veces nosotros somos don servidores de R&B. A veces nosotros somos los don, los apóstoles, los pastores, los directores, los líderes, los servidores. Y entonces nos acostumbramos a que Dios tiene que actuar en casillas específicas con nosotros. Y se nos olvida que el Señor, nosotros no lo vamos a poder comprender nunca, sino solamente si lo miramos a través de los ojos de nuestro espíritu. Entonces, este libro de Jonás, y en específico este capítulo 10, nos muestra una diferencia y un contraste entre el corazón de nosotros como hombres, que es muy diferente al corazón de Dios. ¿Cuántos están aquí poniendo atención? A ver, listo. Entonces, en este momento del versículo 10, Jonás no ha tenido una revelación del corazón de Dios en cuanto a su amor por los perdidos. Jonás está acostumbrado a que Dios castigue, a que Dios enjuicie, pero él no ha tenido esa revelación del amor de Dios y del corazón de Dios. Él no ha entendido lo que está en 2 de Pedro, capítulo 3, que a veces también se nos olvida a nosotros, incluso se nos olvida hacia nosotros mismos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice: el Señor no tarda o no retarda su promesa. A todos Dios nos ha prometido algo. Según algunos o como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A veces como iglesia yo he escuchado mensajes que dicen: ojalá Dios venga y acabe con toda esta gente. Ojalá el Señor venga, porque para Bogotá no viene nada bueno, porque es que esta ciudad está... No. Si nosotros creemos en un Dios de amor, no podemos tener la misma actitud que tuvo Jonás, porque se nos está olvidando que Dios es un Dios primero de amor. Y Pedro está diciendo, Él no es que retarde sus promesas, sino que está esperando paciente que todos procedan al arrepentimiento, para que ninguno que perezca ni se pierda. Entonces aquí Jonás, y vamos ya al último capítulo de Jonás, sé que nos leímos un capítulo en menos de 15 minutos. Jonás 4, del 1 al 4, nos empieza a decir que este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. ¿Se acuerda del dibujito que usted hizo? ¿Se parece al que hizo en la fichita? Jonás se enfureció y se enojó en extremo. Dice que se apesadumbró en extremo. Jonás les decía que no había tenido esa revelación del corazón de Dios, y por eso la pregunta con la que arranqué la prédica es: ¿qué sale de nosotros cuando nuestros planes Dios nos los cambia? Cuando nosotros queremos un ascenso, cuando queremos un viaje, cuando queremos tener una relación, cuando queremos tener un éxito académico, y el Señor dice: no, pues que esa no es mi voluntad, yo lo siento mucho, pero si te vas a ir por ahí te va a ir mal, y porque yo estoy viendo por encima de ti, porque yo soy más alto.
Yo estoy viendo por encima de ti. Y si te cambio los planes, lo lamento, hijo, pero es que mis pensamientos son más altos que los tuyos y mis caminos más que los tuyos. Entonces, en el capítulo 4 nos empieza a hablar y a mostrar el enojo de Jonás y cómo fue este momento de frustración para él. Entonces, dice que se enfureció y le reclamó al Señor: Señor, yo no te dije antes de salir de la casa que tú harías precisamente esto. Por eso fue que me fui para Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir la gente. Y mire el versículo 3, la pataleta. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Si lo que yo predije no va a suceder. Es que yo definitivamente mejor es como que yo me muera, porque es que esa situación que me está pasando no tiene solución, es que esto es muy terrible. Jonases y Jonasas. Entonces, es muy humano. Y el versículo 3 nos deja ver qué salió del corazón de Jonás cuando se sintió frustrado. Quítame la vida, mejor me muero. Y mire, y lo que me sorprende es la respuesta del Señor. En el versículo 4. Y el Señor le respondió: ¿haces tú bien en enojarte tanto? En otra versión dice: ¿te parece bien enojarte por esto? Y eso se llama la predicación de hoy. La predicación de hoy está entre signos de pregunta: ¿enojado o enojada? El Señor nos pregunta: ¿de verdad te parece bien que estés enojado y enojada conmigo por lo que te está pasando? ¿Cuál era el problema de Jonás? El Señor le dice: ¿de verdad necesitas ponerte tan bravo conmigo? Y el Señor nos dice: ¿usted de verdad, iglesia de RIB, necesita estar tan enojada conmigo porque tiene un plan frustrado, porque de pronto está pasando por una enfermedad, porque de pronto en su familia las cosas no van bien, porque no le dieron ese puesto, porque tiene una tusa sentimental, porque tiene un negocio frustrado, porque usted ha iniciado 1, 2, 3, 4 negocios y no ve resultados? ¿Qué sale de nosotros cuando el Señor nos dice: no es mi voluntad? Y vamos a analizar cuál fue el problema o por qué fue que se frustró Jonás. Y está ahí en el versículo 3 del capítulo 4, la última parte, cuando hizo acá el show digno de un Oscar. Oh, quítame la vida, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Mira, ahí viene el problema. Si lo que yo predije no sucederá. ¿Cuál sería el problema de Jonás? El orgullo. Porque él dijo: si lo que yo dije no se hace, entonces mejor me muero. Porque yo no voy a quedar mal delante de toda esta gente de Nínive. Porque ¿qué van a decir? ¿Qué tal? ¿Cómo voy a quedar yo en ridículo? El problema de él era su egocentrismo y su orgullo. El que dirán: Señor, ¿cómo así me vas a hacer quedar como un zapato delante de toda esta gente? Había un orgullo en Jonás que Dios estaba tratando. Cuando a Jonás cuando a todos nos cambian los planes, uno ¿cómo queda? Como desubicado. Cojo para acá, para allá, ¿qué hago? No sé, me cancelaron el semestre en la universidad, ahora no sé qué estudiar, ahora no, ese trabajo no era así, no, pero de pronto tal vez a lo mejor, ahora ¿para dónde cojo? Si usted cierra los ojos en este momento, todo se va. Solamente tiene dos opciones: tantear, ¿cierto? Andar a tientas. O la otra opción es también concentrarse y mirar hacia adentro y controlarse y calmarse. Y esto es algo que me llamaba la atención, porque cuando nuestros planes se cambian como se los cambiaron a Jonás, nosotros somos obligados a entrar en un momento de desubicación, a un momento en el cual no tenemos el control de las cosas, y adivinen a quién tenemos que volver. Al Señor. Y a veces el Señor tiene que hacer que nuestros planes, lo que nosotros queríamos y lo que nosotros estábamos tan seguros que era para nosotros, resulte que no sea así, porque no se nos puede olvidar que dependemos de Él. Entonces, por eso en Jeremías 17:10 dice que el corazón es engañoso. Jeremías dice que ¿quién lo va a conocer? ¿Quién va a conocer ese corazón? Dice
Yo el Señor soy el que escudriño los corazones y examino las intenciones secretas de cada uno. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones, dice Jeremías en esta versión que estoy leyendo. Solo Dios es el que conoce qué hay en nuestro corazón. Hoy la pregunta es, ¿cuál es la razón de nuestra pataleta con Dios? Porque de nada nos sirve que nos digan, ensanche las estacas, ensanche la casa, ensanche la visa, ensanche el pasaporte, ensanche la mente. Es que usted es un hijo, es que usted es un victorioso, y estemos con eso. Si en nuestro corazón hay una intención que nosotros no podemos ver, pero que el Señor sí, y que Él está tratando. Siempre vamos a vivir frustrados si no estamos alineados con los planes del Señor, como le pasó a Jonás. Jonás, ¿por qué se puso bravo? Obviamente porque sus planes se le cambiaron. Cuando Dios nos cambia el plan, nosotros quedamos como ciegos, les decía. Y en 2 Corintios nos dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Dios usa la desubicación en la que nosotros entramos para mostrarnos una nueva faceta del Señor. Y al perder nosotros ese control que nos gusta tener, tenemos que volver nuestra vista a Dios. Cuando nosotros tenemos o padecemos un cambio de planes, eso nos frustra, eso nos amarga. Y sí, por un lado está bien decirle a Dios, Señor, yo estoy frustrado, estoy amargado. ¿Y cómo se lo dijo Jonás? Jonás no se lo dijo tiernamente, Jonás le dijo, es que estoy harto de esto, estoy cansado. ¿Y qué le dijo al final? Quítame la vida. Y yo no leo ahí que el Señor haya dicho, listo, un trueno y hasta luego. Pero nosotros no podemos quedarnos en la rabieta con el Señor, sino que también hay un momento en el cual, cuando nos encontremos en esa desubicación de planes, es decirle, Señor, bueno, yo cierro mis ojos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué es lo que yo debo cambiar? ¿Qué es lo que tú quieres trabajar en mí? ¿Qué es lo que tú quieres para trabajar en mí? ¿Qué es lo que necesitas que yo vea? El Señor vuelve y nos pregunta, ¿por qué estás bravo conmigo o brava conmigo? ¿Te parece bien enojarte por esto? Y resulta que a veces nosotros nos pasa como Jonás, que pensamos que la gracia fue solamente para nosotros y no para los demás. Hay una gracia que es para salvación, que es la que nos hace estar en este lugar, porque Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario por nosotros, y esa es la gracia por salvación. Pero a veces se nos olvida que hay otra gracia que es la que nos lleva a tener lo que nosotros tenemos. Nosotros no somos o no tenemos lo que tengamos, sea mucho o poco, porque seamos excepcionales, porque seamos fuera de serie, porque usted sea el mejor en su trabajo, porque sea el mejor estudiante o el mejor profesional o el mejor empresario. No, es porque eso también se llama gracia, porque son regalos inmerecidos que el Señor nos ha dado a nosotros. Y a veces se nos olvida o pretendemos que porque nosotros somos buenos, entonces nosotros estamos en la iglesia, nosotros no hacemos mal a nadie, somos honestos, somos responsables, somos comprometidos. Entonces asumimos que por nuestras buenas obras y por tener un historial de vida con Dios tan bueno, podemos empezarle a exigir que no nos pase nada malo. Entonces, yo me porto bien porque me enfermo. Yo no hago mal a nadie. ¿Por qué me pasa eso? Si yo estoy dando mi vida para la iglesia, si yo estoy esforzándome por encima de mi dolor y mi enfermedad, por estarle sirviendo a Dios, ¿por qué me pasa esto? Porque se nos olvida que todo lo que nosotros tenemos es por gracia. No es la ecuación de me porto bien, igual necesito mi premio. Así no funciona la mente del Señor. Y ahí en Jonás capítulo 4, del versículo 5 al versículo 11, mire lo que pasa. Entonces aquí le dice, Señor, quíteme la vida. El Señor le dice, bueno, pero ¿le parece bien enojarse por eso? Y entonces dice el versículo 5 que Jonás se fue al oriente de la ciudad y se hizo una enramada. Luego se sentó bajo la sombra de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. O sea, Jonás se fue para Cine Colombia y se compró unas palomitas de maíz y se sentó a esperar que mataran a toda esa gente. Qué gran corazón de amor con Nínive, ¿cierto? Y él era su plan. Él dijo, bueno, yo estoy como sin plan, voy a sentar aquí a ver esta tarde cómo matan a Nínive. Será con fuego como en Sodoma y Gomorra, con azufre, será un rayo, será punta de ángeles con espadas.
Y él se sentó, ahí él está diciendo, él se sentó bajo la sombra para esperar lo que le iba a acontecer a la ciudad. En el versículo 6 nos dice que incluso con esa actitud Dios lo cuidaba. Dice que Dios hizo que creciera una planta frondosa y como estaba haciendo tanto calor, entonces lo cubrió, y dice esta versión, Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Dice, esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. O sea, ya se le fue pasando el mal genio y la frustración, pues porque ya estaba cómodo para ver la destrucción de Nínive. Pero en el versículo 7 viene el segundo animal del que les mencionaba ahorita. Entonces el primer animal fue el gran pez y el segundo animal que viene acá. Pero Dios también proveyó un gusano. Alguien decía, no todos los gusanos son del diablo. Hay gusanos que vienen a nuestra vida, estoy hablando simbólicamente, para que nosotros seamos confrontados con lo que nosotros tenemos que cambiar en el momento de frustración. Dios envió un gusano y ese gusano se comió el tallo de la planta, de modo que esa planta se murió, se marchitó. Versículo número 8, y vuelve acá. Así que cuando el sol se intensificó, también Dios que trajo un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó. Otra vez, ¿se le cambiaron los planes de cine? Sí, porque es que el Señor no le iba a dejar, hay que mirar a ver cómo él se iba a regocijar con la muerte de todas estas personas. Yo le dijo, su plan es sentarse acá a mirar la destrucción. Yo no soy así, yo soy un Dios de amor y mi plan es salvarlos. Y entonces sí le proveyó la planta para que lo cubriera, pero también el Señor lo confrontó y le quitó la comodidad en la que estaba y los planes equivocados que Jonás estaba haciendo. Dice, y volvió a exclamar, es mejor morirme que vivir así. ¿Le suena familiar? A mí sí, y harto. Cuando uno dice, no, es que mi situación es tan tenaz, de verdad que yo no entiendo, yo mejor me muero. Señor, mejor quítame la vida porque yo voy a hacer un estorbo en muchas cosas. Y dice acá que el Señor en el versículo 9 le volvió a decir a Jonás por segunda vez la misma pregunta que él nos hace aquí. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Enojado? Y le dice, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Versículo 9. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la planta o por la calabacera? ¿Y qué le respondió Jonás? Ay, no, qué pena, Señor, sí. No como nosotros. Sí, ¿por qué? ¿Y por qué? Sí, ya estoy muy bravo con R, ¿cierto? ¿Y qué? Y sí, Señor, y tú sabes y que yo te amo, pero entonces resulta que no me soporto esto. Estoy muy bravo, estoy muy enojado. Dice, estoy enojado hasta la muerte. Es decir, no tolero nada. ¿Frustrado? Un poquito. Dice, y el Señor le respondió. Le hizo la misma pregunta 2 veces. Esa fue la segunda vez que se la hizo. Y el Señor le dijo, tú estás tan enojado, sientes lástima por una planta. En otras palabras, dice, sientes lástima por una planta que se murió, pues porque le quitó su comodidad. Tú no hiciste nada para que esa planta creciera. Esa planta creció por gracia, porque yo te la di para que te cubriera. Los regalos que el Señor nos da, sí, nosotros somos hijos de Dios, lo sabemos, ¿cierto? Pero son inmerecidos, porque es por gracia, es un regalo. Y así como esta planta, esta calabacera creció para proteger a Jonás, dice el versículo 10 que el Señor le dijo, sientes lástima por esta planta, aunque tú no hiciste nada para que creciera. Y así como creció rápido, murió también rápido. Y el versículo 11 es el final del capítulo y del libro. Pero Nínive tiene más de 120,000 habitantes que viven en oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Y a mí lo que me da como curiosidad es que el libro termina así. O sea, no nos dicen ni qué pasó con Jonás, si se destruyó o no se destruyó Nínive. Porque en otras palabras, como que son cosas que le corresponden al Señor. Él se encarga de Nínive, Él se encarga de Jonás. La pregunta es, ¿y ustedes qué? ¿Y nosotros qué?
Seguiremos enojados con el Señor porque tenemos derecho a frustrarnos, porque es que me enojo, sí, que hasta la muerte, pero sigo. Porque hay un problema de orgullo como el de Jonás. Esta rabia, yo les decía, no nos lleva a ningún lado. Dios como que deja este libro así como en un suspenso, porque hay un trato personal de Dios con Jonás. Y en esta noche es reflexionar la rabia que sentimos cuando le decimos, sí, estoy enojado hasta que me dan ganas de morirme. Esa rabia no nos está ayudando. Esa frustración, ¿de dónde viene? Para la respuesta este mes. ¿Cuándo viene la frustración? Cuando estás enojado con Dios porque Dios te cambia los planes que tú piensas que son los buenos y perfectos para tu vida. ¿Cuándo viene la frustración o de dónde proviene la frustración como hijos de Dios? Cuando nosotros lamentablemente perdemos el foco de la visión que Dios tiene para nosotros. Y un ejemplo que nosotros podemos seguir es el de Job, con el que la pastora empezó este mes en Job capítulo 1, versículo 21. Ya todos sabemos que Job era bueno, él sí era el, mejor dicho, el 1A, hacía más de lo que le tocaba hacer, hasta ofrecía sacrificio por todos los hijos que tenía, por los pecados de los hijos, no ni siquiera por los pecados de él. Pero en Job 1:21, él exclamó: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor alabado. Job dejó de tener el control. A Job se le cambiaron los planes. Pero en ese momento él dijo: yo sé que no lo entiendo, pero Dios da por gracia y quita. Pero también yo creo en un Dios que Él restituye. Y usted lo ve al final. Cuando nosotros entendemos que el cambio de planes nos va a llevar a un nuevo nivel de Dios, porque yo estoy seguro que Jonás, cuando vio esto, fue una gran lección para él. Dios no solamente enjuicia, y él aprendió un nivel más en conocer al Señor. Es un Dios de amor. La frustración que nosotros podemos sentir en este momento, el enojo, la rabia, por más que estemos haciendo pataleta, si nosotros le entregamos eso a los pies de la cruz del Señor, yo sé que ese tipo de cosas nos lleva a descubrir otra faceta del Señor. Así como Jonás solamente conocía como profeta la faceta de Dios consumidor, de Dios enjuiciador, conoció también el Dios de amor y que puede cambiar el parecer por el arrepentimiento. Entonces no va a existir frustración porque nosotros nos hemos alineado a los pensamientos del Señor. Voy a invitarle que cierre sus ojos ahí donde está. Y tal vez usted se siente identificado con ese dibujo que hizo. No vaya a botar la ficha. No es malo que nosotros tengamos esos sentimientos de frustración y de rabia en cierta medida, pero el problema está en que nosotros no avancemos y no permitamos que descubramos otra faceta en los caminos del Señor y otra faceta de nuestro Dios. Voy a invitarle que usted cierre sus ojos. Señor, y venimos delante de tu presencia y te damos gracias por esta noche. Gracias por dejarnos descubrir tu corazón. Hoy, Señor, te queremos decir que reconocemos que el cambio de planes nos frustra, porque como hombres y mujeres y como seres humanos planeamos muchas cosas, y a veces nos frustra también, Señor, saber que lo que nosotros esperamos de nuestra vida no se ve. Hoy, Espíritu Santo de Dios, te pedimos que tú vengas a este lugar y que tú te lleves todo dolor, toda angustia. Y ahí donde estamos queremos pedirte perdón, Señor, por demandarte y por exigirte actuar como nosotros queremos que tú actúes. Meditamos en la historia y en la vida de Jonás, Señor. Tú cambias planes porque tú dices en tu palabra que tus planes son más grandes, más altos y mejores que los nuestros. Hoy, Señor, sabemos
que cuando tal vez no vemos y nos encontramos desubicados por los cambios y nos frustra no tener el control, sabemos que es ahí cuando nuestra fe se empieza a extender y tú te revelas a nosotros de una manera nueva. Y así como hizo Job, Señor, no solamente nos dejas ver la situación con mayor claridad, sino que nos llevas a nuevos niveles de adoración y adorar en medio de la tormenta y adorar en medio, Señor, de la desubicación y de tal vez la frustración, la rabia o incluso, Señor, el deseo de morir y de abandonar esta tierra. Y donde usted está, puede abrir su corazón y decirle: Señor, mira estas raíces de amargura que hay en mi corazón. Mira estas pataletas y esta frustración que a veces viene a mi corazón y a mi vida. Y yo te pido que tú trates con ellas, Señor. Hoy tú nos preguntas y el Señor te dice: ¿de verdad es tan necesario que sigas tan enojado, tan bravo conmigo? Te estás enfermando por esa rabia. Espíritu Santo, te pedimos que vengas a este lugar en este momento. Sana. Sánanos, Señor. Tú, Señor, quieres trabajar en nuestro interior y en nuestro orgullo. Tú quieres trabajar en aquello que nosotros no vemos. Te decimos, Señor, que creemos que tú eres nuestro Dios, eres nuestro Señor, tú controlas nuestra vida. Hoy levantamos a ti, Señor, nuestras voces en adoración y te decimos: Padre, creemos y sabemos que tus pensamientos son de bien y no de mal. Que aunque no entendamos, Señor, tú vienes a nosotros y tú nos prometes un futuro y una esperanza. Hoy te decimos, Señor, tú eres lo mejor que podemos esperar y lo que vamos a poder recibir. Llévate, Señor, todo lo que impide ver tu obra en nosotros, Señor. Y que hoy, en el nombre de Jesús, podamos iniciar un tiempo nuevo contigo, una nueva dimensión, descubrirte un poco más allá, Señor. Que podamos descubrir un Dios nuevo, un Dios que se revela a nosotros conforme a nuestra necesidad. Quita de nosotros esa visión de juicio y de juicio, Señor, de esa visión de condenación. Que podamos saber que tú también nos amas y nos levantas, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Usted se puede poner de pie con nosotros y vamos a cantar. Gracias porque eres tú, Señor, en nosotros. Y extendemos nuestras manos para que tú nos tomes y nos toques, Señor, de una manera especial.
Gracias por la vida. Gracias, Señor, por tus cuidados. Gracias por todo lo recibido de tu mano divina. Queremos agradecerte, Dios, por esta noche que nos das también para el descanso de nuestro cuerpo. Porque mientras descansa nuestro cuerpo, tu Espíritu sigue ministrando a lo profundo de nuestro corazón. Te agradecemos, Dios, porque sabemos que tu amor es más alto que todas las cosas, que tú eres un Dios perfecto, y a todo el que recibe por hijo lo disciplina, pero porque lo amas, y esa disciplina y esa corrección viene para vida. Y por eso, una vez conociéndote que eres un Dios tan tierno y amoroso, lo que anhelamos es servirte, sabiendo, mi Señor, que todas las cosas son posibles para el que cree, y que nos has dado la gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos en tu nombre. Alcanza, Señor Dios, a cada persona que no ha conocido de tu perdón. Con tu mano poderosa, cíñelo ahora, y tu Espíritu Santo redarguya su corazón. Dios, aquí estamos en este lugar donde tú nos has permitido, Señor, tener una puerta que llega al hombre para que entre por esa puerta y conozca que hay un Dios de amor, de grandeza y de misericordia para con el pecador. Muchas gracias, Dios, por este ministerio. Gracias por la palabra que en esta noche ha llegado a nuestra vida. Gracias, Dios, por cada persona que estuvo conectada a través de las redes sociales. Los bendecimos en tu nombre y declaramos cielos abiertos en cada una de sus vidas, en su hogar, en su familia, en cada proyecto. Dios del cielo, está tu voluntad divina para con tus hijos. Muchas gracias, poderoso Dios de Israel, por este pueblo, por esta hermosa membresía en esta familia RIB. Oramos dándote gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Nunca nos has dejado, nunca nos has desamparado. Tú estás con nosotros y por nosotros, Dios. Te damos gracias, poderoso de Israel, por concedernos vida para servirte, por concedernos fuerzas nuevas, Dios, para seguir proclamando tu grandeza. Gracias, poderoso de Israel, por la obra de tus manos en nosotros. Y muchas gracias, Señor, por Colombia, nuestra nación, y por cada sitio donde nos permites, Dios, testificar y llevar tu palabra. Damos gracias, Dios, por todas las cosas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Damos gracias a Dios por nuestros amados hermanos de allí de Cotacachi. Los bendecimos también en el nombre de Jesucristo. Ecuador, una nación bendecida por el Cristo de la gloria. México también, un país bendecido por el Cristo de la gloria. Estados Unidos, Venezuela y cada sitio donde hay un pueblo que clama delante de la presencia del Señor, ahí está Dios con su bendición. Por eso, con esta confianza y creyendo a esta palabra, hermanos, nos despedimos de este servicio, mas no de la presencia de nuestro Dios. Él sigue en nosotros porque vamos bajo su sombra, bajo su cobertura. El Señor bendiga ricamente a todas sus vidas, en sus hogares, y muchas gracias también a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Un abrazo fuerte, les amamos en Jesucristo. Dios los bendiga.